Bien, 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 bien. Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas. A continuación, para dar inicio al seminario, quisiera presentar a la expositora del día de hoy. La docente que impartirá la presente sesión es Carolina Marimot Rigolet. Claudia, Claudia Claudia, Marimón. mire, ya le estoy cambiando el nombre. Ella es profesora de educación diferencial de la UMCE, es especialista en comunicación aumentativa y alternativa. Es miembro de ISAAC, de la Sociedad Internacional de CAA, e integrante del Comité Académico de ISAAC Español. Es directora del Diplomado en Comunicación Aumentativa y Alternativa de la Universidad del Desarrollo. Forma parte del equipo profesional del Centro de Rehabilitación Neurológica Amancay e instructora y asesora en CAA de profesionales, usuarios, familias y centros a nivel nacional e internacional. Le damos el pase, ¿verdad?, a la profesora Claudia para que inicie con su presentación. Muchas gracias. Bueno, agradecerles mucho la presencia a todos. En realidad estoy súper emocionada de que haya tanta gente conectada desde distintos lugares para compartir este tema que en realidad tengo la impresión de que va a abrir muchas motivaciones, probablemente les va a dar mucho para pensar. La comunicación aumentativa es algo que probablemente ya muchos han escuchado y conocen, pero resulta muy importante poder hablar acerca de las evidencias de comunicación aumentativa versus ciertos mitos que a pesar de los avances y los progresos y la evolución y el crecimiento que ha tenido este campo, siguen existiendo y muchas veces afectando directamente a las personas que presentan complejas necesidades de comunicación. Así que hoy día vamos a hablar de este tema. La idea es justamente motivarlos probablemente a seguir formándose, a seguir buscando la forma de derribar estos mitos. Vamos a partir, sí, definiendo lo que es la comunicación aumentativa y alternativa. Para eso voy a compartir con ustedes esta pequeña y simple definición de ISAC, la Asociación Internacional de Comunicación Aumentativa y Alternativa, que define la comunicación como sistemas, estrategias y herramientas de comunicación multimodal que todas las personas o que una persona puede utilizar para resolver los desafíos comunicativos de su día a día. Por lo tanto, vemos que es una definición que parece sencilla, pero que abarca muchos aspectos de la comunicación. Los sistemas, las estrategias, las herramientas, nos habla de la comunicación multimodal, de manera que vemos que, si bien es una definición sencilla, nos permite adentrarnos en todos los aspectos que abarca la comunicación aumentativa, que son las herramientas, que son las estrategias o las formas en cómo aprendemos y enseñamos a usar la comunicación aumentativa y alternativa. Pero también destaca el concepto de la multimodalidad. Sabemos y probablemente muchos de ustedes conocen que hay distintos tipos de sistemas de comunicación, los que podemos de alguna manera agrupar, por así decirlo, en sistemas de baja tecnología, que son aquellos que están impresos en papel, que son una carpeta de comunicación. Luego existen algunos que se han llamado de media tecnología, que son aquellos en los cuales podemos almacenar una cierta cantidad de mensajes pregrabados, pero bastante limitados porque su tecnología obviamente no es muy avanzada. Y también tenemos hoy en día la posibilidad de acceder un poquito más fácilmente a la alta tecnología a través de los iPads, los tablets y las aplicaciones de comunicación aumentativa y alternativa. Todos estos sistemas, todos estos tipos de sistemas son altamente útiles, cada uno tiene obviamente ventajas y desventajas, características que los hacen útiles o preferibles en ciertas oportunidades, y otras que nos hacen optar por otra opción. Es decir, es importante valorar en el caso de los usuarios todos los sistemas de comunicación a los cuales ellos puedan acceder. Cuando hablamos de comunicación multimodal, estamos viendo que en nuestro día a día todas las personas utilizamos distintas formas de comunicación para aumentar nuestra comunicación, para
usarlo de forma alternativa. Muchas veces, por ejemplo, aumentamos nuestra comunicación haciendo un gesto, haciendo una seña, o con nuestra expresión facial, con nuestra actitud, la postura de nuestro cuerpo, muchas veces está comunicando. También es una forma de comunicarse cuando utilizamos pictogramas que nos permiten saber o representar una idea, un concepto, una instrucción, como el uso, por ejemplo, en su momento de las mascarillas. Otra forma alternativa que estamos utilizando todos en nuestro día a día son los mensajes de texto, los WhatsApp. ¿Cuántas veces no tenemos la posibilidad de hablar directamente con una persona y enviamos un mensaje de texto? Y también una persona que no puede comunicarse puede utilizar, por ejemplo, un dispositivo generador de voz que le permita comunicarse de forma aumentativa o alternativa. Por lo tanto, pensar que todos somos un poco usuarios de esta comunicación aumentativa y alternativa y que en el caso de las personas con complejas necesidades de comunicación es tan relevante valorar todas estas formas de comunicación. No hay una mejor que otra, sino que la más apropiada es la que me permite en determinado momento resolver estos desafíos comunicativos que surgen en la vida cotidiana. ¿Quiénes se benefician de comunicación aumentativa y alternativa y de estas buenas prácticas que vamos a hablar hoy de comunicación aumentativa y alternativa? Todas aquellas personas que tienen dificultades ya sea de habla, es decir, que no pueden expresarse a través del lenguaje oral en forma eficiente, eh, todas aquellas personas que tienen dificultades en el lenguaje, es decir, en la comprensión, en la interpretación muchas veces del lenguaje, en el procesamiento del lenguaje, y también todas aquellas personas que tienen dificultades para comunicarse, es decir, para usar el lenguaje en la interacción social, que es una de las principales funciones, ¿verdad?, que como seres humanos ejecutamos cotidianamente. Sabemos obviamente entonces que todas esas personas que requieren estos apoyos de comunicación aumentativo y alternativo, requieren principalmente lo que hoy en día se conoce como buenas prácticas en comunicación. Y no quiere decir que antes hayan habido malas prácticas, pero probablemente sí se ha ido evolucionando hacia mejorar las prácticas, mejorar la oferta de sistemas, de herramientas, de estrategias que hoy en día estamos ofreciendo a las personas que lo requieren. La comunicación aumentativa, para los que a lo mejor están recién conociendo, es bastante antigua, hasta tiene más o menos 70 años ya en circulación, 70 años en los que se empezó a buscar una forma alternativa para poder apoyar a personas que presentaban por diversos motivos dificultades de la comunicación. Y obviamente ha ido progresivamente evolucionando, incorporando tecnología, incorporando nuevos recursos, abaratando los costos, a pesar de que sigue siendo caro en algunos aspectos la tecnología, pero haciéndolo mucho más accesible. Y obviamente en todo este recorrido se ha ido viendo que hay ciertos principios, ciertos pilares que de alguna forma sustentan estas buenas prácticas y hace que otras prácticas que en algún momento fueron muy importantes en la comunicación aumentativa quedan ya no dentro de este foco. Ahora, para hablar de las buenas prácticas y de estos pilares, tenemos que tener en cuenta que, bueno, uno de ellos es que tenemos que asegurarnos que todas las personas con complejas necesidades de comunicación tengan acceso a un sistema de comunicación aumentativo y alternativo. Porque hoy en día la comunicación es vista como un derecho de todas las personas, por lo tanto ya no podemos pensar que hay algunas personas que acceden y otras que no, sino que todas deben tener acceso a algún sistema de comunicación. Junto con esto, tenemos otro pilar muy importante que se ha ido descubriendo un poco a medida que ha ido evolucionando la comunicación aumentativa, y es que debemos asumir competencia en los usuarios, es decir, pensar que una persona siempre tiene cosas que decir, siempre va a tener cosas que aprender, y por lo tanto no existen prerequisitos para aprender a usar un sistema de comunicación. Hasta hace algunos años,
se pensaba que las personas tenían que tener ciertas habilidades para poder acceder a un sistema de comunicación. Y entonces muchas veces pasaba tiempo valioso esperando que una persona aprendiera determinadas habilidades, desarrollara determinadas conductas para poder recién ahí acceder a la comunicación aumentativa y alternativa. Hoy se sabe que eso no es así, porque de alguna manera nosotros para poder aprender a usar comunicación aumentativa y alternativa necesitamos tener acceso a la comunicación. Nosotros aprendemos comunicación aumentativa en la medida que podemos usarla. Por lo tanto, si yo espero que una persona, por ejemplo, tenga la habilidad de reconocer la cantidad de pictogramas que necesita para comunicarse en un contexto, tardaría mucho tiempo en poder realmente usarla. Sin embargo, si empieza a usar la comunicación aumentativa, es probable que aprenda esos pictogramas con mucha más fluidez y flexibilidad. Si necesito, por ejemplo, desarrollar habilidades motoras para que seleccione los pictogramas con su dedo o con su mirada, dependiendo de sus necesidades, claramente no voy a lograrlo si no se ve enfrentado cotidianamente en muchas oportunidades de acceder a esos pequeños símbolos. De manera que hoy se sabe que no hay prerequisitos, sino que tenemos que dar acceso a las personas a un sistema de comunicación. Otro aspecto importante entonces, a partir de estos dos pilares anteriores, es que hoy en día se utiliza lo que se conoce como modelo de participación en la evaluación de comunicación aumentativa y alternativa. Por lo tanto, ya no hay candidatos o criterios arbitrarios para ver quién va y quién no, quién va a acceder o no a un sistema de comunicación, sino que todas las personas comienzan a usar su sistema de comunicación a través de este modelo de participación y probablemente en ese proceso vamos identificando cuáles son las necesidades, cuál sería el mejor sistema para esa persona, qué modificaciones podemos hacer, qué estrategias vamos a usar, qué barreras tiene, por ejemplo, en su entorno para la comunicación, qué necesidades tiene no solo el usuario, sino que sus compañeros de comunicación, su familia, por ejemplo, para poder interactuar con él. Otro de los aspectos importantes y vinculado con lo que hablábamos anteriormente, es fundamental a la hora de implementar un sistema de comunicación y dar acceso a este sistema de comunicación a un usuario, poder involucrar a la familia, involucrar a otros compañeros de comunicación, como son los profesores en la escuela, como son personas de la comunidad, de los entornos donde la persona se desenvuelve, porque es fundamental pensar en la implementación de un sistema de comunicación no implica que la persona con complejas necesidades de comunicación lo sepa usar, lo conozca, acceda a él, sino que todo lo contrario, necesitamos que lo use con otras personas y esas otras personas tienen que estar preparadas para poder ser un buen compañero de comunicación. Muchas veces se piensa y se analiza que, por ejemplo, una persona que tiene dificultades de la comunicación, una persona autista, una persona con síndrome de Down, una persona con parálisis cerebral, tiene que esforzarse por aprender a usar un sistema para comunicarse. Pero quizás sería mucho más fácil, o es mucho más fácil, que las personas que se comunican con ellos aprendieran a usar también ese sistema y de esa forma entonces el esfuerzo es compartido. Y también se sabe hoy en día que el éxito de la implementación de la comunicación aumentativa depende tanto del usuario como de sus compañeros de comunicación y de todo su entorno. Por lo tanto, es fundamental que todo el entorno apoye de manera que se puedan brindar numerosas oportunidades de comunicación significativas en el día a día, es decir, que surjan estas oportunidades de comunicarse por motivos reales. Muchas veces la comunicación quedaba como dentro de la terapia, dentro de una sesión donde estaba el fonoaudiólogo, el educador, el terapeuta, con la persona que estaba aprendiendo a usar el sistema, y entonces nos comunicábamos de cosas puntuales, le enseñábamos a conocer muchos animales, muchos colores, las cosas que quería comer, pero en realidad lo que necesitamos
es que estas personas que aprenden a usar un sistema de comunicación puedan salir con él a comunicarse por situaciones reales en entornos naturales. Por lo tanto, es fundamental que estas oportunidades no se queden en el uno a uno de un terapeuta y un usuario, sino que puedan ser oportunidades que realmente le permitan estar comunicándose en todos los entornos. Es fundamental también, y uno de los pilares muy importantes, poder proporcionar las adaptaciones, las adecuaciones para las personas en particular, es decir, que cada persona requiere. Si bien la comunicación aumentativa es una sola, hoy en día cada vez se habla menos de los diagnósticos, es decir, la comunicación aumentativa para una persona con parálisis cerebral o para autista. En el fondo, se sabe que la comunicación es una, los recursos son muchos, las estrategias también son muchas, bajo ciertas condiciones específicas, ¿verdad? Bajo ciertos marcos terapéuticos o metodológicos, ¿verdad? Pero obviamente sabemos que todas las personas son diferentes y entonces por lo tanto tenemos que llegar a ellos haciendo las adecuaciones, las adaptaciones que cada uno necesita. Y en la foto, por ejemplo, vemos una persona que está accediendo a un sistema que podría ser el mismo que vemos en las otras fotos, pero al no tener la posibilidad de mover sus manos, está utilizando un puntero. O hay otras personas que pueden utilizar la mirada, dispositivos especiales para activarse con el seguimiento ocular. Por lo tanto, tenemos que pensar que la comunicación aumentativa y los sistemas de comunicación no son como talla única para todos. Entonces es importante pasar por todos estos procesos de evaluar, de identificar cuáles son las reales necesidades de las personas. Luego, otro de los pilares fundamentales es que hoy en día tenemos que usar estrategias basadas en la metodología del lenguaje natural asistido. Esa metodología nos habla de cómo todos aprendemos el lenguaje. El lenguaje se aprende a través de modelos, es decir, nosotros aprendemos el lenguaje porque nacemos en un entorno donde el lenguaje oral, específicamente para la mayoría de los que estamos aquí en idioma español, entonces aprendemos ese idioma porque todas las personas de nuestro entorno lo usan y se comunican con nosotros y se comunican entre ellos usando el lenguaje oral. Y es por eso que la gran mayoría de nosotros podemos desarrollar el lenguaje oral. Si nosotros naciéramos en otro país, sometidos a esta misma información y bombardeo de lenguaje oral en otro idioma, todos hubiéramos tenido la capacidad de aprender el idioma del lugar donde nací. Lo mismo sucede con las personas que tienen que utilizar un sistema de comunicación aumentativo y alternativo. Requieren que otras personas les den los modelos de cómo se usan su sistema de comunicación. Es probable que muchos de los usuarios de comunicación aumentativa y alternativa y muchas veces sus familias no han visto nunca a otra persona usar un sistema de comunicación. Por lo tanto, el que los terapeutas, los profesores, eh, las personas que los están introduciendo en este mundo de la comunicación aumentativa y alternativa muestren cómo se usa el sistema, es muy clarificador y le entrega lo que básicamente se necesita para utilizar y aprender a utilizar un sistema de comunicación aumentativa y alternativa. Luego, aparte de las estrategias, tenemos que ser capaces de elegir un sistema de comunicación que permita desarrollar el lenguaje y obviamente la comunicación a través de él. Muchas veces, y hay varios sistemas en el comercio, en lo que conocemos, que obviamente apuntan muchas veces a partir con unas poquitas palabras, que reducido solo a las cosas que son interesantes, importantes o preferencias de los usuarios, pero da la casualidad que si bien es un sistema que las personas van a aprender muy rápido, o sea, imaginen si yo a ustedes les dijera, mire, les voy a enseñar 4 palabras en chino mandarín, no me cabe duda que todos los que están aquí las aprenderían muy rápido, pero realmente
no podrían comunicarse con esas palabras. Lo mismo sucede con un usuario de comunicación aumentativa y alternativa. Un sistema que no le permita comunicarse y desarrollar el lenguaje, va a aprenderlo probablemente fácil si son unos pocos símbolos, pero efectivamente no cumple con el objetivo para el cual estamos implementando este sistema. Por lo tanto, al elegir un sistema de comunicación, tenemos que buscar, tenemos que conocer y aprender cuáles son los sistemas robustos, los sistemas lingüísticamente sólidos que van a permitir que la persona, al igual que el lenguaje, tome unos años en aprender a usarlo a lo mejor, pero le permita obviamente desarrollar el lenguaje y la comunicación. Por lo tanto, otro de los puntos importantes es considerar entonces toda la información, toda la evidencia que hoy en día nos ayuda a sustentar muchas veces las estrategias, los sistemas que se están utilizando, las prácticas que se realizan, porque de alguna forma sabemos que el basarnos en evidencia nos permite realmente estar utilizando metodologías y recursos que tienen un respaldo. Cuando hablamos de prácticas basadas en la evidencia, que es un concepto que se está escuchando mucho en los entornos terapéuticos y en distintos entornos, ¿verdad? Acerca de lo importante que es la evidencia de los distintos recursos, estrategias que se utilizan en los distintos ámbitos, nos referimos a la integración de las mejores y las más recientes evidencias, pero en tres aspectos que en el ámbito de la comunicación aumentativa y alternativa son fundamentales. Por una parte, ¿qué dice la investigación? Es decir, ¿qué dicen las personas que están estudiando la comunicación aumentativa, las estrategias, los recursos, las personas que están diseñando, por ejemplo, estos sistemas de comunicación a los cuales estamos cada vez teniendo más acceso respecto de cuáles son las mejores prácticas, cuáles son los mejores sistemas, qué características tienen que tener? Pero aparte de esta mirada, también necesitamos saber qué dicen las personas que los están usando, cuál es la experiencia clínica, educativa, terapéutica de estas estrategias. Es decir, lo que desarrollan, lo que investigan los expertos, que pase a ponerse a prueba en los profesionales que realmente lo van a utilizar. A partir de ahí, entonces, hay más evidencia que suma y habla en favor o en contra, o apoya o no apoya ciertas estrategias y ciertos recursos. Pero por último, y tan importante como las otras dos caras o lados de este triángulo, es la opinión, el parecer, la evaluación que hagan las personas que usan comunicación aumentativa y sus familias, porque de alguna manera son ellos quienes día a día se ven enfrentados a la necesidad de utilizar estos sistemas. Por lo tanto, cuando ustedes escuchen en comunicación aumentativa o puedan leer bibliografía y se hable de estas prácticas basadas en la evidencia, tenemos que pensar que no fue una evidencia en términos de decir, ah, esto tiene evidencia porque cumple con el 80 y tanto por ciento, porque no se trata de porcentajes, sino que se trata de estos, reunir de alguna forma todos estos aspectos. Lo que la investigación dice, lo que dice la experiencia de los expertos en el uso de los sistemas y obviamente del usuario final y su familia. Por lo tanto, es muy importante tratar de encontrar y utilizar, pensando en estas buenas prácticas, estos recursos basados en la evidencia. Y ahí, bueno, a modo de síntesis, yo estuve revisando harta bibliografía desde el año 2020 en adelante, o sea, sí, en adelante. Hacia atrás hay también bastante investigación, pero buscando lo más reciente, pudimos encontrar evidencias, por ejemplo, respecto de que cuando una persona recibe una intervención en comunicación aumentativa basada en estas buenas prácticas, claramente se observa en la mayoría de los casos, en el 100% de los casos, una mejora en la comunicación funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona tiene la capacidad de poder expresar sus necesidades, sus deseos, y más allá de eso, de
realizar todas las funciones comunicativas o muchas funciones comunicativas. Cuando hablamos de funciones comunicativas nos referimos a las razones por las cuales nos comunicamos. Por lo tanto, que una persona, al tener la oportunidad de acceder a un sistema de comunicación, va a tener la oportunidad, obviamente, de ir aprendiendo todos los usos que podemos darle a la comunicación. Luego también el usar un sistema de comunicación desarrolla una mayor cercanía social, favorece el intercambio de información, primero que nada porque es más accesible, más fácil desarrollar un vínculo con una persona que tiene una forma de comunicación, es más fácil interactuar, es más fácil conectar con una persona que tiene alguna forma de comunicación. Muchas veces las personas que no logran acceder y permanecen probablemente por mucho tiempo en etapas emergentes de la comunicación, donde no hay una forma más simbólica de comunicarse, claramente se van aislando porque probablemente no tienen muchos mecanismos ni herramientas para participar. Por otro lado, las evidencias nos hablan también acerca del lenguaje expresivo de las personas que reciben estas eh, ayudas de comunicación o estas intervenciones en comunicación aumentativa, y ahí se ha visto que en general todas tienen un efecto positivo en las habilidades lingüísticas, es decir, en el uso pragmático del lenguaje, en cuanto a poder utilizar estos sistemas para interactuar con otros en su entorno, también en el desarrollo de vocabulario, la semántica, es decir, la capacidad de aprender más palabras que escapan muchas veces de su entorno cercano, el utilizar estos sistemas robustos de comunicación de los que les hablaba hace un momento, les permite a las personas utilizar, conocer palabras que a lo mejor no utilizarían, pero al estar disponible en su sistema de comunicación, pueden acceder a ellas. Y desde el punto de vista sintáctico también se ha visto evolución, puesto que al tener estos sistemas robustos, distintos tipos de palabras, podemos construir oraciones, mensajes cada vez más distintos y más complejos y más precisos. Por otra parte, respecto del lenguaje comprensivo, el uso de estos sistemas de comunicación ha demostrado la evidencia que mejoran la comprensión del lenguaje verbal, mejoran también la comprensión de toda la comunicación en sí, cómo se da este proceso de comunicación. También el utilizar un sistema de comunicación aumentativa y alternativa le da a los usuarios, a las personas que lo requieren, un modelo de cómo es comunicarse. Porque claramente cuando nosotros no tenemos esta habilidad de comunicarnos, de interactuar con otros, no tenemos el recurso que la mayoría de las personas usa, muchas veces no sabemos o no saben cómo pueden intervenir. Cuando tienen una intervención en comunicación aumentativa, se dan cuenta que existe una forma que sí se adecua a sus características y a sus necesidades. Y es por eso que entonces es tan importante lo que hablábamos al comenzar esta charla acerca de la comunicación multimodal, de valorar todas las formas de comunicación, no porque usemos un sistema de alta tecnología vamos a dejar de usar los gestos, las expresiones, quizás hasta nuestras vocalizaciones. Muchas personas pueden emitir sonidos o aproximaciones de palabras que hay que valorarlas y validarlas dentro de la comunicación. Y obviamente entonces también enfocarnos en este tipo de sistemas de comunicación que son los que nos van a permitir realmente desarrollar el lenguaje y la comunicación. Respecto de la producción del habla, específicamente, porque muchas veces, y lo vamos a revisar quizás en unos momentos más respecto de que hay un prejuicio, por decirlo así, de que la implementación, el uso de los sistemas de comunicación aumentativa puede obstaculizar el desarrollo del habla. Y surgen ahí muchos conceptos que piensan, por ejemplo, no solo las familias, que es claro que puedan tener esas dudas, sino que también muchos profesionales que el utilizar un sistema de comunicación
va a impedir o va a limitar que la persona desarrolle el habla. Ahí, para tranquilidad de todos, no existe ninguna evidencia, no hay ningún estudio, por ejemplo, que pueda fundamentar el que determinado grupo, determinada persona ha utilizado un sistema de comunicación aumentativa y entonces ya decide o prefiere no hablar porque está utilizando este sistema de comunicación. No existe evidencia que compruebe eso. Sin embargo, sí existe mucha evidencia que luego de intervenciones con comunicación aumentativa se observan muchos progresos o significativos progresos en el habla. Porque por diversos motivos, en algunos casos porque cesa la presión de hablar, en otros casos porque tiene acceso a muchas más oportunidades de comunicación, en otras porque la accesibilidad al vocabulario también le permite, por ejemplo, a los niños pequeños mucho feedback, mucha retroalimentación de escuchar palabras. Muchas veces cuando los niños utilizan, por ejemplo, las personas utilizan un sistema de alta tecnología, tienen la posibilidad de presionar los botones y escuchar muchas veces las palabras que son, si uno lo piensa, parte de las necesidades de desarrollo de la comunicación y el lenguaje, que se da obviamente en este caso por formas o por vías un poquito diferentes. Pero por lo tanto, saber que existe mucha evidencia que dice que personas que han recibido una intervención en comunicación aumentativa mejoran significativamente o progresivamente su posibilidad de emisión de lenguaje oral. Ahora, los que no evolucionan en el lenguaje oral, al menos están contando con un sistema alternativo. Por lo tanto, es súper importante este tema de las evidencias versus los mitos, porque de alguna forma sabemos que siguen existiendo estos mitos. Estos mitos se dan no solo, como les decía yo, en las familias, que uno pueda decir no saben, no conocen, no han tenido experiencia, sino que también son mitos, quizás algunos diferentes, que están insertos también en el desarrollo, incluso hasta en la formación de muchos profesionales todavía en nuestros países y en muchos países. Por lo tanto, muchas veces la existencia de estos mitos hace que el uso de sistemas de comunicación quede limitado, en algunos casos, al profesional que me toca conocer, al profesional que se motivó y asistió a una charla y empezó a aprender de comunicación aumentativa, que ha limitado a veces, por ejemplo, a las escuelas. Entonces, en esta escuela conocen de comunicación aumentativa y alternativa. Entonces, por ejemplo, si llega un usuario, va a poder llevar su sistema. Me ha tocado a mí acá en Chile, por ejemplo, escuelas especializadas en algún tipo de condición, ¿verdad? Decir, no, aquí no pueden traer, por ejemplo, un sistema de alta tecnología por diversos motivos, porque es el único niño que lo va a tener, en fin. Por lo tanto, cuando queremos entrar en este campo de la comunicación aumentativa, pensando principalmente en este derecho que nuestros usuarios tienen de acceder a un sistema, debemos conocer la evidencia, que es lo que nos permite de alguna manera derribar estos mitos. Obviamente, combatir los mitos con creencias o con nuestro parecer no resulta fácil, pero sí podríamos lograrlo cuando tenemos un poco esta evidencia que respalda, que sustenta, que de alguna forma hemos obtenido de investigaciones, pero que también evidencia que en la medida en que empezamos a usar la comunicación aumentativa como profesional, como familia, como usuario directo, vamos construyendo nuestra propia evidencia. Y eso claramente nos ayuda a derribar estos mitos, que lo que significa en el fondo abrir esta posibilidad de que las personas accedan a este derecho a la comunicación. Por lo tanto, uno de los primeros mitos, una de las primeras eh, inquietudes que surgen es en qué momento es mejor incorporar la comunicación aumentativa y alternativa. Me gustaría saber qué opinan, no sé si pueden ahí por el chat hacer algún comentario.
¿cuándo creen que es el momento o el mejor momento para empezar a usar la comunicación aumentativa? ¿Pueden contestar ahí escribiendo en el chat? ¿En la primera infancia? ¿Sobre los 2 años? ¿O antes quizás, dice Carlos? ¿Alguien más? ¿Alguien más? En la primera infancia. No existe un momento, puede ser desde que nace, lo antes posible, desde el primer momento en que no se logra comunicar. Perfecto. Desde que lo necesita, depende del nivel de severidad, desde los 6 meses. Bueno, yo creo que la mayoría han dado en el clavo, por decirlo así. Ahora, lo único que yo discreparía es que dependa del nivel de severidad, porque recuerden que todos tienen el mismo derecho a acceder a un sistema de comunicación. Por lo tanto, no soy yo quien puede decir, no, mira, tú eres muy pequeño, tú eres muy joven, tú eres muy disminuido motoramente, tú eres muy viejito. No hay prerequisitos, por lo tanto nadie es muy nada para no poder acceder a un sistema de comunicación. Claramente, lo más importante es que las personas puedan acceder a él cuanto cuanto antes respecto del momento en que se identifique su necesidad, ¿verdad? A veces vamos a estar hablando de un adulto que pierde sus habilidades y el momento va a ser apenas empiece a recuperar un poco su conciencia, su atención para poder acceder. No podemos esperar un poco más para ver si aparece el habla, que es una de las grandes, digamos, experiencias que muchas veces suceden, que siempre estamos deseando, y yo lo entiendo plenamente desde la familia, el que los niños puedan hablar, el que las personas vuelvan a hablar en caso de perder su voz, pero me parece que si esperamos sin hacer nada especial para que la persona pueda hablar, probablemente no lo vamos a lograr. Si incorporamos, por ejemplo, un sistema de comunicación, le estamos dando la oportunidad de que se comunique y obviamente seguir apostando a que pueda desarrollar el habla. Nunca se va a cerrar esa opción. Y finalmente, eso nos lleva a integrar la comunicación aumentativa en las terapias. Ahí habla de la terapia del lenguaje, pero yo creo que es fundamental integrarlo en todas las terapias porque de alguna forma la comunicación es algo transversal, no es una actividad que yo realice dentro de la terapia del lenguaje y luego hasta la otra semana que vengo a mi sesión no me comunico más. Yo salgo de una sesión de lenguaje y tengo que poder usar la comunicación en todos los entornos. Por lo tanto, la intervención de comunicación aumentativa y alternativa debe estar siempre ligada al desarrollo temprano de la comunicación y el lenguaje. Yo no puedo esperar o detener el tiempo, por así decirlo, de una persona hasta que logre determinadas habilidades, porque obviamente la comunicación es un continuo. Entonces, la comunicación aumentativa, cuando comienza, siempre va a poner a las personas en sus etapas iniciales de la comunicación. Por lo tanto, es como que nosotros dijéramos, no, a este bebé no le voy a hablar de pequeño y le empiezo a hablar a los 7 años. Cuando yo le empiece a hablar a un niño a los 7 años, he perdido ya 7 años de una evolución natural. Por lo tanto, es importante que la comunicación aumentativa, como muchos decían ahí, surja cuando nos damos cuenta que un niño o una persona tiene la necesidad o cuando nos damos cuenta de que una persona por su condición está en riesgo de tener una dificultad en la comunicación. Por ejemplo, hay ciertas descripciones de condiciones o de síndromes o una serie de diagnósticos que muchas veces está especificado que es muy probable que presenten dificultades de la comunicación. A esas personas, lo mejor que podemos hacer es enseñarle, junto con el lenguaje, otras alternativas de comunicarse que puedan resultarle efectivas en la medida que lo necesiten. Por ejemplo, otro de los mitos importantes es que
se deja la comunicación aumentativa entonces como un último recurso. Y eso, por ejemplo, hablando con terapeutas del lenguaje, fonoaudiólogas, logopedas, dependiendo de dónde se encuentran, se comenta que muchas veces la comunicación aumentativa y alternativa era enseñada o sugerida como el último recurso, es decir, hago todo lo posible para que alguien se comunique y si ya después de mucho intentar no lo logran, recién le doy acceso a la comunicación a través de estos sistemas aumentativos y alternativos. Bueno, es importante tener en cuenta que nosotros no podemos predecir cómo va a ser el desarrollo de nadie. Esos niños que vemos ahí podríamos decir, no sabemos cómo va a ser su evolución. Por lo tanto, debemos dar la posibilidad que los niños accedan a este sistema desde el momento que podamos identificar un riesgo. Por ejemplo, también es importante tener en cuenta que cuando una persona no es capaz de comunicarse, claramente ahí sí que se pone en riesgo su desarrollo cognitivo, su desarrollo social, emocional, porque de alguna forma es el lenguaje y la comunicación el medio a través del cual nosotros desarrollamos la cognición, desarrollamos la interacción social, nos desarrollamos afectivamente. Por lo tanto, tenemos que tener siempre en cuenta que la terapia del habla, el trabajo pedagógico que se hace, puede realizarse en conjunto con la comunicación aumentativa y alternativa, es decir, es agregar un recurso más. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que los niños pequeños deben tener siempre todas sus terapias en conjunto con comunicación aumentativa, que les va a permitir desarrollar al máximo su potencial para hablar, si es que ese potencial está. Si no, obviamente le va a proporcionar un medio alternativo. Podemos enfocarnos en el lenguaje, y lo entiendo como parte importante de la comunicación, pero tampoco podemos centrarnos en el lenguaje sin enfocarnos a una forma en que las personas puedan efectivamente comunicarse mientras estamos desarrollando el lenguaje. De alguna manera, la comunicación es como la puesta en práctica del lenguaje. Por lo tanto, para evolucionar en ese lenguaje necesitamos la comunicación. Otro de los mitos es que reduce la motivación para hablar. Ahí contarles que hay mucha evidencia, por ejemplo, y estudios que se han realizado con hijos de padres sordos que obviamente nacen en esta familia donde el lenguaje nativo, digamos, es la lengua de señas y los niños obviamente aprenden inicialmente a comunicarse a través de lengua de señas, pero en la medida que van evolucionando en su desarrollo, comienzan a hablar y evolucionan en su habla desde edades tempranas. Por lo tanto, vemos objetivamente que en un entorno donde se utiliza una forma alternativa de comunicación como es la lengua de señas, los niños que tienen el potencial de hablar logran desarrollar el habla sin inconveniente. Por otra parte, este enfoque de comunicación simultánea, es decir, donde estamos hablando y además utilizando los sistemas de comunicación por parte de los adultos, del entorno, se ha comprobado que ayuda mucho a una mayor comprensión del habla y también producción del lenguaje oral. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que no retrasa el habla, no hay que tener esa aprensión, que es claramente una de las más importantes, muy frecuentes y que es interesante para los papás y para los terapeutas que aún creen ese mito, eh, tener un poco la información de por qué esto sucede o por qué no sucede. Luego, otro mito importante es que se piensa que el habla tiene que ser la forma principal de comunicación. Si bien para la mayoría de las personas es la forma principal, no es bueno pensar que
que tiene que ser la única o la principal para todos, porque obviamente hay personas que tienen muy limitada su posibilidad de hablar. Por lo tanto, resulta que si no le damos una alternativa, claramente van a seguir comunicándose progresivamente cada vez menos. Por otro lado, cuando le ofrecemos una estrategia de comunicación aumentativa y alternativa, logran tener más confianza, seguridad, poder utilizar la comunicación de forma mucho más eficiente. Por lo tanto, muchas veces a mí me toca conversar con los papás que nos dicen, por ejemplo, mi hijo está haciendo unos sonidos, o al menos dice papá y mamá, que siento yo que es un logro muy importante, pero tenemos que tener claro que un niño, por ejemplo, como el de la foto de una edad determinada, necesita poder comunicar mucho más, y es ahí donde tenemos que darle alguna herramienta para que lo pueda hacer. Otro de los mitos habla acerca de los prerequisitos. Bueno, yo ya les anticipé que no hay prerequisitos. Por muchos años se hablaba de prerequisitos cognitivos, es decir, las personas tenían que tener un cierto nivel de habilidad cognitiva para poder acceder a un sistema de comunicación. Se hablaba de requisitos, por ejemplo, motores. Tenían que tener la habilidad para seleccionar una parte de su cuerpo, idealmente un dedo, para seleccionar los pictogramas. Hoy sabemos que ese movimiento, esa habilidad, la vamos a desarrollar mucho más fácilmente accediendo ya a un sistema de comunicación. También, por ejemplo, se hablaba de requisitos de comportamiento. Los niños tenían que poder poner atención, quedarse quietos, estar en una actitud, por ejemplo, de mirarse a los ojos, de atender, etcétera, para poder incorporar un sistema de comunicación. Y claramente hoy sabemos que nadie parte comunicándose con todos esos requerimientos. Y probablemente es la comunicación lo que nos va a permitir ayudar a desarrollar esas habilidades. El tener una forma de responder, de participar, por ejemplo, en una actividad de atención conjunta, nos va a ayudar a potenciar y a ser cada vez más hábiles para mantener la atención conjunta. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que no hay prerequisitos tampoco desde el punto de vista sensorial. Por ejemplo, también se hablaba de que los niños tenían que reconocer una cierta cantidad de pictogramas antes de empezar a hablar o a utilizarlo. Claramente, también la mejor forma, y yo creo que si ustedes lo prueban y lo intentan, la mejor forma de aprender a usar y a reconocer los pictogramas es en la medida que los usan en situaciones reales, en contextos naturales. Por ejemplo, si ustedes han tenido acceso a estos sistemas de Julio comunicación hizo la robustos faña. que tienen Y yo, muchos pictogramas y mucho vocabulario. Por ejemplo, hay vocabulario que si uno no lo usa en lo cotidiano, es muy difícil saber dónde está. Por ejemplo, yo utilizo un sistema de comunicación con muchos de mis estudiantes y hay palabras que no las uso porque no se dan mucho en el contexto y esos símbolos muchas veces no sé dónde están. Sin embargo, aquellos que uso con frecuencia, los encuentro, los ubico, sé los detalles que tiene el pictograma, pero siempre a partir de su uso. Por lo tanto, es importante que los programas que usemos, las aplicaciones de comunicación que se usen, obviamente se individualicen, se personalicen a las características y a las necesidades del usuario lo antes posible. Otro de los mitos dice relación con que un sistema de comunicación debe incorporarse cuando los niños empiezan ya a ir al colegio. Claramente, estos sistemas de comunicación que se usan tempranamente van a permitir que un estudiante transite en su vida, en todos los ámbitos, mucho más efectivamente.
Por lo tanto, cuando un niño ya llega a la etapa escolar, su competencia comunicativa, sus habilidades comunicativas tienen que estar ya desarrolladas. Obviamente llegar a un primero básico sin saber todavía usar un sistema de comunicación va a ser un enorme desafío para ese usuario, para esa profesora, para esa familia. Por lo tanto, no hay que esperar que el niño tenga esa necesidad de salir o abrirse al mundo para recién incorporar la comunicación aumentativa y alternativa. Otro mito, bueno, ya lo hemos conversado un poco respecto de los requisitos cognitivos. Claramente, nosotros necesitamos poder acceder a alguna forma de comunicación para recién poder ahí evaluar los desafíos cognitivos. Muchas veces nosotros como profesionales decimos, mira, este niño tiene muchas dificultades, este niño es muy bajito, su desarrollo es muy limitado, etcétera. Pero claramente, ¿cómo podríamos evaluar a una persona que no se comunica? Y muchas veces nos vamos dando cuenta que niños con déficit cognitivos aparentemente severos o severos abiertamente logran aprender a usar un sistema de comunicación. Otra de los mitos o creencias o aprensiones que muchas veces los papás, las familias principalmente tienen, es que este niño se va a ver muy extraño, muy atípico, utilizando un sistema de comunicación aumentativa y alternativa. Es verdad que en los entornos no es fácil encontrar personas que usen sistemas de comunicación, pero claramente es algo que no va a afectar, por ejemplo, a la aceptación de un niño en un entorno preescolar o escolar. Por todo lo contrario, muchas veces el utilizar estos sistemas lo hace que sea muy atractivo para sus amigos, para sus pares. Utilizan muchas veces estos recursos para mejorar la interacción, es como un amigo que tiene algo especial. Por otra parte, muchas veces cuando un niño no tiene la habilidad o la forma de comunicarse, puede ser mucho más difícil interactuar con él, mucho más difícil saber lo que sabe, saber lo que quiere, lo que le gusta, por lo tanto se limita mucho más o se puede juzgar de alguna forma como mucho más su limitación al no tener una forma de comunicarse. Por otro lado, en general, los niños requieren, por ejemplo, cuando tienen la posibilidad de acceder a la inclusión educativa, por ejemplo, el tener un sistema de comunicación, permite que estos niños también accedan al vocabulario que les corresponde. Por lo tanto, si bien no es usual ver a personas usando la comunicación aumentativa, sí es importante que lo tengan y no los va a hacer. Quizás va a ser algo diferente que usan, pero también va a ser la forma de sensibilizar un poquitito a ese entorno. Por eso es importante entonces aprender, pensar, conocer todas estas prácticas basadas en la evidencia en relación a la evaluación en comunicación aumentativa, a las estrategias, a todos los conceptos nuevos que se están usando. Yo hoy hablé, por ejemplo, mucho de compañeros de comunicación, entornos favorables para la comunicación, hablé de la estimulación asistida al lenguaje como estrategia, actualizar estos conceptos y los instrumentos que podemos utilizar para evaluar, en el sentido de instrumentos que nos permitan recolectar la información necesaria para poder utilizar o adecuar el sistema de comunicación, eh, buscar cuáles son los sistemas de comunicación que tienen este respaldo de prácticas basadas en la evidencia, es fundamental para poder realmente apuntar a garantizar estos derechos de comunicación y acceso a la comunicación de todas las personas con las que como profesionales o familias nos involucramos. Así que yo nada más que agradecer por toda su atención, agradecer por su presencia hoy aquí a todas las personas que se han conectado, invitarlos obviamente a que puedan seguirnos a través de las redes, donde estamos tratando siempre de difundir información
invitarlos al curso que hemos preparado con mucha dedicación a través de ADIPA, porque es un curso que la verdad es que obviamente no resuelve todas las dudas que van surgiendo en comunicación, pero sí nos dan la posibilidad de conocer o introducirnos en esto de las buenas prácticas y entregarles a ustedes todos los recursos y las estrategias que les va a permitir, terminado el curso, ya empezar a implementarlo y a ofrecerlo a sus estudiantes y familiares o terapeutas o pacientes. Así que muchas gracias. Abrimos un momentito para las preguntas. Qué tremendo, profesora. Ujú. Están agradeciendo. Levanten la mano, por favor, aquí en el Zoom, y yo les abro el micrófono. A quien tenga alguna duda, consulta. Muchas gracias, están diciendo todos y todas. Tremendo. Esperamos haberlos motivado para querer aprender. Muchas gracias, dice, qué tremendo. Gracias por la información. Hace un ratito al principio leí un comentario que decían dónde podían acceder a esa información. Yo me voy a poner en contacto con las personas de ADIPA para que puedan subir un link donde hay mucha información, no toda la que quisiéramos en español, pero para que puedan ahí, por último, usando el Google Traductor, informarse. Ahí Cassandra está levantando la mano. Sí, hola, buenas noches. Primero que todo, muchas gracias por esta información. La verdad es que me he metido a este mundo porque mi bebé de 4 años tiene autismo, así que estamos full terapia aquí y full aprendiendo de todo este nuevo mundo. Sabes que tengo una duda con el tema de las pantallas, Dime. porque a nosotros nos dijeron no más pantallas. Ujú, Entonces, no más pantallas, súper drástico. Entonces, con el tema de las tablets o los mecanismos de ayuda que tú mencionaste en un ujú, principio, eh, ¿cómo conjugamos eso con la terapia ocupacional? ujú. Eh, Eso me quedó un Mira, poquito dando vueltas. sí, lo que pasa es que cuando uno habla de las pantallas, normalmente la referencia, las investigaciones, las sugerencias están orientadas a que los niños no cambien el juego por estar jugando en la pantalla, que no cambiemos, no sé, por ejemplo, un lápiz por el dedo para dibujar, que no, por ejemplo, no sé, jueguen a bañar una mascota en el tablet en vez de estar jugando con la mascota real, que son además aplicaciones, juegos que muchas veces son repetitivos, son juegos que no permiten que el niño tenga la experiencia real y más activa. Ahora, cuando hablamos de estos sistemas de comunicación que están puestos en un dispositivo de alta tecnología, la idea es que podamos tener ese dispositivo exclusivamente para comunicación. Es decir, no haya otros juegos, por lo tanto, para los niños, si bien cuando recién lo conocen, por ejemplo, y pasa mucho con los niños autistas que al principio, claro, están enfocados en repetir las palabras, en tocar, pero pronto se dan cuenta que esto no es un juego, sino que permite obviamente ir aprendiendo palabras, ir explorando vocabulario, ir dándole un uso desde el punto de vista de comunicación, pero claramente es otro el estímulo. Y lo que nosotros siempre sugerimos es que el niño siga con su vida, con sus juegos, y para lo que usan el dispositivo es para comunicarse dentro de esas actividades. Por ejemplo, están, no sé, supongamos a tu hijo le guste, no sé, armar torres de Legos, por ejemplo. Bueno, dentro de esa actividad nos comunicamos y le decimos que está grande su torre, que se cayó, que ponga uno más, eh, que le quedó muy linda. Toda esa es la comunicación que se da durante el juego y ahí es donde usamos el dispositivo. Por lo tanto, en el fondo se utiliza
solo con esos fines de comunicación. No sé si te aclaré ahí un poquito más, Cassandra. Sí, mucho. La verdad es que no se me había ocurrido que solo tuviera las aplicaciones para comunicarse, porque él es no verbal. Está ya empezando como a verbalizar, a modular un poquito más. Se comunica muy bien con gestos, pero obviamente que todo lo que lo pueda ayudar a estimular al habla se agradece, así que de verdad que no se me había ocurrido. Realmente son muchas cosas en la cabeza que Obvio, no obvio, sí. pasan. Por eso hay que pensar siempre en este triángulo. Están los investigadores, están los que ponemos en práctica y están los usuarios que obviamente detectan esos inconvenientes, pero también hay formas de solucionarlo. Y como te decía, por ejemplo, en el caso del iPad, por ejemplo, hay opción de bloquearlo. Los niños no pueden salir de la aplicación. Entonces prenden su dispositivo las mamás en la mañana para que el niño pueda comunicarse, pero el niño no puede salir de ahí. Entonces, de verdad que hay épocas en que sí les gusta apretar botones y escuchar muchas veces la palabra perro, perro. Y se da eso que es como lo mismo que se da en el lenguaje oral cuando los niños juegan y balbucean y juegan con las palabras y los sonidos. Por aquí Te preguntaban si agradezco tenían mucho. Gracias. una consulta. ¿Tiene recomendación de aplicaciones? Bueno, lo primero es buscar o recomendar aquellas que están en español. Una de ellas se llama Proloco to Go, que es una aplicación de pago, eh, pero que tiene un respaldo de un desarrollo muy importante que potencia el desarrollo del lenguaje y la comunicación. También está otra aplicación de comunicación aumentativa que se llama TD Snap, que también tiene un vocabulario robusto y cumple con los requisitos que se requiere para hacer un vocabulario robusto. Y actualmente hay una aplicación que está en desarrollo, por así decirlo, que se llama Asterix Grid, que es, eh, está en desarrollo, pero tiene la ventaja que es gratuita. Por lo tanto, eh, en algunos casos es muy necesaria porque hay personas que es verdad que no pueden acceder a la tecnología. Claro, ahí alguien mencionaba que se bloqueaban las otras aplicaciones. Sí. No sé si habrá Qué otra pregunta. tremendo. Bueno, invitarlos a que si siguen teniendo consultas, dudas, puedan preguntarlas, no sé si a través de ADIPA o a través de ahí las redes que les estoy compartiendo. Yo muy contenta las puedo responder. Y hablando bien en serio, ya más allá del marketing, por decirlo así, obviamente el curso explica mucho de esto en mayor profundidad, hablamos de recursos, compartimos instrumentos de evaluación, se comparte algunos materiales para imprimir y poder partir a pesar de no tener las aplicaciones. Así que eso, súper importante. Y el último comentario antes de pasar a la parte más del sorteo y todo eso, comentarles que en el mes de abril hay unos días en que las aplicaciones de comunicación aumentativa, en particular Proloco2Go, está con un 50% de descuento. Por lo tanto, estén atentos a las redes. Yo en cuanto sé qué días corresponden el descuento, lo gritamos a viva voz porque es una súper buena oportunidad, porque no es una aplicación barata, vale alrededor de $250. Por lo tanto, comprarla a 125 es una maravilla. Así que muchas gracias a todos. Así que te devuelvo ahí tu pantalla. Qué tremendo. Gracias por ese datito, profesora. Ujú. Vamos a dejar la grabación hasta aquí y nos vamos a despedir de nuestros amigos y amigas de YouTube. Un tremendo abrazo y un saludo. Invitadísimos a revisitar este contenido como los demás que tenemos preparados para todos ustedes.